Muy bien, buenas noches entonces, hermanos. Vamos a empezar nuestra clase en el capítulo 9, que es nuestro penúltimo capítulo, ¿sí? Y ya, bueno, ya estamos finalizando griego uno, nos falta un capítulo más, y con eso ya tenemos el capítulo completo, o el manual completo, ¿verdad? En ese sentido, entonces hoy vamos a ver el capítulo 9, que trata del verbo en tiempo futuro, modo indicativo, voz activa, ¿ok? Entonces vamos a ver eso, especialmente en este capítulo. Y el verbo en tiempo futuro es un verbo que aparece bastantes veces en el Nuevo Testamento. Por ello es importante reconocer las desinencias que cabe resaltar que son las mismas que el presente, pero que se le añade un detalle, ¿no? Que el tiempo presente. Muy bien, entonces empecemos con esta frase que dice un gramático, el refrán latino, festina festina lente, apúrate despacio, es de gran importancia, dice este gramático, al respecto, y el repaso continuo es una tarea laboriosa, ¿verdad? Una tarea laboriosa, la capacidad para leer ciertas partes eh, del Nuevo Testamento en griego, casi desde el comienzo mismo de los estudios. Despierta el interés en los que se deleitan en la palabra de Dios y hacen que el esfuerzo valga la pena. Bain dice que a veces el griego tiene sus detalles, dificultades, especialmente con el hecho de memorizar, de estar en el griego media hora todos los días, etcétera. Pero la frase apúrate despacio es que el aprendizaje del griego, aunque es de a poco, sin embargo, uno está avanzando, ¿no? Quizá no se da cuenta, pero está avanzando. Y eso es un deleite para los que apreciamos la palabra de Dios, dice, ¿no? Y vale la pena que... Así que, bueno, si tú has permanecido, perseverado hasta este punto, hermano, hermana, no abandones la materia, sino más bien intenta tomar la materia y eh, intenta aprobar, ¿verdad? Intenta aprobar, da el último esfuerzo, confiando en el Señor y esforzándote, ¿sí? Yo sé que hay dificultades, por eso vamos a tener una semana, la que viene, como una especie de repaso, ¿sí? Este viernes es nuestra última clase de capítulo último que nos faltaría, que es el tiempo auristo. Ok, entonces vamos a ver el tiempo futuro, algunas acepciones y adjetivos sustantivados y algunos adjetivos también que existen por ahí que no son tal vez muy conocidos, ¿no? Ok, en el capítulo entonces 9, lo que vamos a ver es el verbo futuro. Dicho verbo tiene la siguiente definición. El tiempo futuro es una acción, dice, real a realizarse más adelante. Ok, el tiempo futuro es una acción real a realizarse más adelante. Es simplemente el presente trasladado con fuerza al porvenir, al futuro, valga la redundancia. Por ello, el tiempo futuro expresa una acción que se realiza en un tiempo que no hemos llegado todavía, o no llegamos todavía. Entonces, el tiempo futuro es una acción, entonces, en el porvenir, ¿no? La característica principal del tiempo futuro, y es lo que les decía, lo que diferencia con el tiempo presente, en griego especialmente, es la letra sigma, vale decir esto de acá. Ustedes recordarán que el tiempo pasado, ¿verdad? O el tiempo imperfecto se caracterizaba porque se prefijaba o se aumentaba una épsilon, ¿verdad? En el tiempo futuro se caracteriza porque lleva una sigma entre el medio.
Esta es prefijada y caracteriza el tiempo pasado, y el sigma es infijada, o sea que va en el medio de la palabra y caracteriza el tiempo futuro. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque las desinencias del tiempo futuro son las mismas desinencias del tiempo presente que hemos visto en el capítulo 2. ¿Cuál es la diferencia? La añadidura que se le hace con este sigma, ¿no? Y el sigma más la desinencia del presente forman el tiempo futuro en el idioma griego. ¿Ok? Entonces eso es importante. Veamos entonces el paradigma de las desinencias del verbo futuro. Entonces a este sigma se le llama característica temporal. ¿Por qué característica temporal? Porque nos muestra, nos indica que es un futuro, ¿no? Es un tiempo futuro, ¿no? Eso es lo que nos muestra. Por eso se llama característica temporal. Nos muestra o nos indica un tiempo futuro, ¿ok? Un tiempo futuro. Entonces, este sigma va a mostrar o va a señalar el tiempo futuro. Y la desinencia, como ya les había anticipado, es la misma que del presente, del capítulo 2. O, is, i, omen, ete, usin. La única añadidura que se le infija o se le añade es el sigma. Por eso pongo acá, sigma más desinencia personal dan igual a la desinencia del futuro, ¿sí? Del tiempo futuro. Nuevamente, si usted sabe las desinencias del presente, por ende, sabe las desinencias del futuro, del tiempo futuro. ¿Por qué? Porque solo se le añade una sigma. Ya no va a ser solo o, va a ser so, porque la sigma se le va a añadir. Ya no va a ser is, va a ser sis. ¿Por qué? Porque la sigma se le va a añadir. Entonces, esa es la diferencia en el tiempo futuro de la desinencia verbal, ¿sí? Lo propio en el plural. En el plural no va a ser omen, va a ser somen, ¿no? Y esto nos va a mostrar que está en tiempo futuro y no en presente. Veamos un ejemplo. En este paradigma siguiente podemos ver el ejemplo con el mismo verbo, perdón, pisteo, ¿no? Si ustedes notan, acá está el tema verbal, como siempre hemos dividido, TV. Acá está la designancia personal de P. Y acá está la característica temporal, CT, sigma, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a memorizar? Voy a memorizar O, ¿verdad? Pero también voy a memorizar SO, o esta sigma. Entonces, la designancia personal ahora debe ir añadiendo la característica temporal más la designancia personal, sumando estos dos. Entonces ya no va a ser solo O, va a ser SO, va a ser SIS, va a ser SI, va a ser SOME, va a ser CT, va a ser SUSIN, ¿verdad? Entonces esas son ya las designancias personales de cada verbo, mostrando el tiempo futuro a través de la característica temporal sigma más la designancia personal. ¿Ok? Entonces la traducción va a ser de la siguiente manera, que esto es importante. Yo creeré. No puede decir yo creo, porque eso sería presente. No puede decir yo creí, porque eso sería pasado, ¿verdad? Perfecto. O no puede decir yo creía, pasado continuo. No puede decir yo creo, como les estaba comentando, porque es presente. Debe decir yo creeré, porque es futuro. Entonces, de ahí la importancia de traducir. Usted tiene que traducir el verbo.
En el examen debe traducir todos los verbos que usted use, ¿verdad? En los paradigmas como en las diagramaciones. La segunda persona, tú creerás. Tercera persona, él creerá. Nosotros creeremos, vosotros creeréis, ellos creerán. Entonces, este es el paradigma que vamos a usar para el tiempo futuro. La diagramación es la misma, no tiene diferencia, no tiene variación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un verbo, simplemente el tiempo es el que cambia, ¿sí? Ahora, esto es sencillo cuando son verbos como pisteo, ¿verdad? Pero existen otros verbos que son un tanto distintos, a los cuales nosotros vamos a llamar verbos labiales, verbos líquidos o verbos nasales. Eso se dificultan en alguna manera porque no es el mismo ejemplo que podemos ver en pisteo, ese es el verbo más sencillo posiblemente. Entonces existen verbos que terminan con una consonante, la cual al unirse con el sigma, terminan con otra letra, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Sin embargo, esas son, digamos así, excepciones a la norma, ¿verdad? Pero no, normalmente los verbos como pisteo son así como se conjugan, ¿no? Con el sigma y la desinencia personal. Para lo cual, para mostrar algunos ejemplos y para nuestro bien también, vamos a ver en el siguiente manual justamente esta, estos ejemplos, ¿sí? Porque queremos mostrar un poquito más algunos ejemplos para que no se nos dificulte a futuro. Ok, entonces vamos a mostrar algunos ejemplos del tiempo futuro, especialmente diagramados también, ¿no? Que es necesario porque eso es lo que necesitamos mirar. Ok, entonces permítame, voy a buscar el manual y miramos aquello. Ok, entonces vamos a mirar este manual y del tiempo futuro, es la definición que ya les había dado, como les dije, con el sigma. Y bueno, el verbo en modo indicativo, voz activa y tiempo futuro se forma de esta manera, ¿verdad? Y como les dije, ET, pero con la sigma, CT, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, simplemente la misma desinencia, pero con la sigma, ¿no? Y el verbo se debe traducir como futuro, veréis, ¿no? Entonces, así. Lo propio acá, Mateo 7:11, ¿no? La desinencia personal, epsilon o EI, pero sumado la sigma. Y eso muestra el tiempo futuro. Y debo traducir dará, ¿no? En el futuro. Y como hemos visto en las tablas, sigma, característica temporal más desinencia singular o plural, ¿no? Y en el verbo, el ejemplo que hemos visto. Ahora existen algunos verbos que sufren cambios consonánticos, les decía, ¿no? Esos verbos son un tanto distintos, ¿ok? Normalmente son verbos que terminan con consonante. Un ejemplo de estos verbos, ¿no? Porque no son tampoco muchos, son estos de acá de la tabla. Por ejemplo, el verbo ejo, al unir sigma más la última palabra de este verbo, entonces al unir nos da ya ejo, exo, ¿no? Que debe traducirse como plural, o mejor dicho, como futuro, tendré. Lo propio pasa con el verbo grafó, que termina también con consonante fi, ¿verdad?
Entonces la fi más sigma, sumados estas dos consonantes, nos da como resultado la psi. Y entonces ya no es grafo, ahora es grapsi, es grapsfo, ¿no? O grapso, perdón, grapso, escribiré. Y lo propio pasa con el verbo dioko, ¿no? Que sumando la capa más la sigma, ya no se debe leer diaco, sino diojo, perseguiré. También al finalizar con la gama más la sigma. Entonces esta tablita nos va a mostrar o nos va a ayudar a ver lo que justamente pasa con verbos que finalizan con una consonante y no con una vocal, como el verbo pisteo. Sí, esta tabla, he hecho esta tabla con fines de que ustedes puedan mirar qué verbos específicamente tienen este tipo de cambios. Y esta es la tabla. ¿Ok? Entonces, podemos ver un ejemplo en Juan 8:12. ¿Sí? Tendré. Podemos ver otro ejemplo en Hechos 28:26. El verbo blepo. ¿Ok? El verbo blepo, que al unir es blepsete, ¿no? Y veréis, esos son los verbos con cambios consonánticos, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Porque la última palabra del verbo es consonante y al unir con la sigma tienen esta unión y se convierten en otro tipo de consonante. Existen también los verbos llamados líquidos y nasales, ¿no? Entonces los líquidos son los que terminan en lambda o ro, ¿verdad? Y esos son los que finalizan en esas palabras las consonantes líquidas. También les he hecho una tablita y según la tablita, estos verbos cambian, varían, ¿no? Por ejemplo, la palabra o el verbo menú, que es una consonante nasal o un verbo nasal, se llaman así nasales porque al pronunciar se usa más la nariz. En este caso no lleva sigma, ¿no? No lleva sigma. ¿Por qué? Porque es la característica de estos verbos futuros. Entonces uno va a ver en el ISO o en algún otro programa y le va a dar clic y va a decir, pero si esto es un verbo futuro, ¿dónde está su sigma? Porque tampoco ha habido cambio consonántico. Entonces debe saber que hay algunos verbos que no llevan sigma, ¿verdad? A los cuales se les llama verbos líquidos o nasales. La única diferencia es que estos verbos líquidos y nasales llevan un acento circunflejo encima del verbo, de la vocal. Mire, aquí dice menó, no tiene acento encima la O o la última vocal. En cambio, en este otro tiene acento. Permaneceré. Lo propio pasa con la palabra o el verbo baló, líquido. No lleva sigma, pero además se acorta una lambda. Miren, ya no es valió, aunque no se pronuncia así, pero ya no tiene doble L o doble lambda. Simplemente tiene una lambda y además el acento circunflejo. Való, echaré. ¿No? La palabra lego, esta es un poco irregular. ¿Por qué? Porque al mostrarse como el futuro, cambia completamente. No solo en el futuro, en el tiempo, ahora esto también pasa lo propio. Ya no es lego, es ero. Diré, hablaré. Y la palabra crino, que es nasal, en este caso sí tiene en este caso sí tiene la, no lleva sigma, pero sí tiene el acento circunflejo. Como se habrá dado cuenta usted, entonces los acentos circunflejos acompañan a los tiempos futuros. Miren, cómo yo me doy cuenta que un verbo es futuro por el acento circunflejo cuando es un líquido y nasal o, no, o nasal, ¿sí? Cuando es un verbo con cambio consonántico por el cambio que ha tenido, ¿no? Miro la tablita y ahí es como yo puedo darme cuenta.
Ok, entonces vamos a... Professor, uma dúvida. Sí, Em la última tabla, o verbo crino é um erro de datilografia ou permanece o acento agudo quando vai para o futuro? Porque esse foi a única que se preservou o acento e no futuro. Hay dois ah, acentos. vale, vale. Yo creo que esto solo, normalmente el acento aparece solamente en la última palabra, cuando hay el verbo, como en este caso, ¿no? En este caso posiblemente no lleve acento, ¿no? Porque no debería permanecer. Lo que dice el hermano acá, solamente debe tener acento circunflejo. Entonces este no debería llevar acento, ¿ok? Sí, es un error ahí de taipeo, ¿vale? Ok. Entonces vamos a intentar conjugar el verbo eh, meno, ¿ok? No lleva característica temporal y el acento circunflejo acompaña las desinencias personales. Y al conjugar el verbo meno, menis, meni, el acento circunflejo permanece. Y lo propio en el plural, menon, menite, menousi, y el acento circunflejo permanece, ¿verdad? ¿Cómo voy a traducir? Yo permaneceré, tú permanecerás, él permanecerá, nosotros permaneceremos, vosotros permaneceréis, ellos permanecerán. Hermanos, el acento es demasiado, o mejor dicho, la traducción es demasiado importante. Normalmente yo me doy cuenta cuando alguien ha entendido griego, cuando veo traducir. Y en el examen es ahí que me doy cuenta si has entendido o no. Cuando tú traduces el verbo en futuro, dije, no, traduce en futuro, yo digo, ha entendido. Pero si aquí me traduces en pasado o me traduces en presente, entonces digo, no se ha entendido. El hermano o el hermano no entendió. ¿Por qué? Porque esto es futuro. No, es futuro. Y debo traducir de esa manera como futuro. ¿Ok? Entonces, al momento de traducir, por favor, practiquen la traducción. He tenido estudiantes que saben de memoria la desindencia. Perfecto, está muy bien eso. Pero a la hora de traducir se aplazan, ¿no? Y ese es un error garrafal, ¿no? Es un error garrafal porque tienes que eh, traducir conforme a lo que estás conjugando el verbo. Ok, entonces vamos a practicar en este momento Juan capítulo 5 versículo 25. ¿Sí? El verbo en tiempo futuro. Entonces aquí hay un verbo, okusin, dis, fonis, tu, you, do, seu, ¿no? Primero aquí está i, me, cri. Este lleva artículo, este adjetivo. ¿Ok? Entonces, vamos a todos diagramar. ¿Les parece? Entonces ya estamos a punto de finalizar griego 1. A estas alturas todos estamos en la capacidad de poder diagramar esto. Así que guiémonos por los colores y diagramemos el diagrama de esta oración. Bueno, entonces vamos, hermanos. Vamos a diagramar esta oración. Y luego vamos a ver cómo deberíamos haber hecho el resultado. ¿Les parece? Ok, entonces, ¿les parece 5 minutos ahí? Ahí está en la pantalla el ejercicio y vamos a diagramar todos, ¿no? Todos, no importa si nos equivocamos. Vamos, hermanos. Mientras tanto, tomo agua y ya vuelvo.
Ok. Entonces, hermanos, este verbo futuro es otro verbo que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, y ahí la importancia de poder conocer en griego uno, ¿sí? Entonces, y el diagrama de este verbo es bastante necesario también, ¿no? Así como que este ejemplo de Juan capítulo 5 versículo 25. Entonces, a ver, ¿quién lo tiene? Para poder así revisarlo, poder trabajar. Ok, muy bien. Alguien que me lo mande, y ahí ya tengo uno. Veamos este uno y después ya ah, podemos ver los demás también si es necesario y si no, seguimos avanzando ya para el siguiente ejercicio. Ok, entonces lo que hay que hacer es esto y miramos el ejercicio. Ok, entonces el ejercicio que nos ha mandado el hermano Osías no se puede agrandar ya más, parece. Déjenme ver. Ahí sí, ahí sí. Entonces el ejemplo es este, ¿no? Eh, por aquí tal vez. Si quiero editar, no sé, no puedo hacer esto entonces. Bueno, ok. El hermano José es lo que ha hecho, ha puesto el verbo acá. El participio, el adjetivo con artículo lo ha puesto como un sustantivo. Vale decir que este adjetivo ha sido sustantivado. Y vos, como este verbo es acuo, lo ha puesto acá como acusativo, siendo este genitivo con artículo. Y aquí abajo, hijo de Dios, otro genitivo con artículo. Y al traducir, él tradujo, los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, ¿no? Cuánta verdad hay acá, qué bueno, usted ya puede analizarlo, ¿no? Perfecto, entonces me parece bien. Entonces vamos a mirar el ejercicio resuelto en el manual que tenemos para avanzar. Muy bien. Entonces, si ustedes pueden ver, eh, el ejercicio debería ser hecho de esta manera, como lo ha hecho el hermano. Los muertos oirán o escucharán la voz del Hijo de Dios. Pregunta, quizá alguien pregunta, ¿no? Profesor, ¿quién es, quién es J? Está con su audio encendido. Por favor, apaguen su audio. ¿Ya? Ok, a ver, voy a revisar. Vale, ya lo han apagado. Muy bien. Entonces, quizá alguien dirá, profesor, ¿por qué Necri va como sujeto? Si este es un adjetivo y está yendo como sustantivo. Respuesta, porque este adjetivo está siendo sustantivado. Vale decir que ese adjetivo está subiendo a la categoría de sustantivo por razones contextuales.
¿no? Entonces, por esa razón, este adjetivo está funcionando como sustantivo. Oirán. ¿Quiénes oirán? Los muertos. Entonces, yo voy al verbo y le pregunto, ¿quiénes oirán? Los muertos. ¿Y quiénes son esos muertos? Son los sujetos de este verbo. Pues nuevamente voy a repetir. Este fenómeno pasa cuando el adjetivo es sustantivado y no hay un sustantivo como tal. Miren, este adjetivo no hay a quien califique, no hay a quien modifique. Y uno dice, ¿dónde está el sustantivo? No existe. Cuando pasa eso, ya inmediatamente mi mente debe decir, posiblemente este adjetivo sea un adjetivo sustantivado. Vale decir que el adjetivo esté funcionando como sustantivo, aunque etimológicamente es un adjetivo. ¿Sí? Entonces, a este fenómeno se llama adjetivo sustantivado. Oirán, los muertos oirán ¿qué? La voz. Profesor pregunta, fonis es genitivo. ¿Y por qué está yendo como complemento directo del verbo oirán? Si aquí solamente pueden ir los que son acusativos y no así los que son genitivos. Respuesta. Están yendo acá, este genitivo está yendo acá, como muy bien lo ha hecho el hermano Josías, porque ya les expliqué hace una clase o dos, el verbo acuo y otros verbos más permiten, ¿no? Permiten, en algunos casos como este, que el genitivo vaya como complemento directo a pesar de que no sea un acusativo, no esté en caso acusativo y esté en caso genitivo como en este caso. ¿Por qué? Nuevamente, por razones contextuales. ¿Quiénes oirán? Los muertos. ¿Quiénes van a oír? Los muertos. ¿Qué van a oír estos muertos? La voz. ¿Qué oirán? ¿Qué escucharán estos muertos? La voz. Notan que el complemento es requerido. Notan que el complemento es eh, mm, requerido. Alguien creo que levantó la mano. Es requerido. Creo que Sí, es hermano, Gerson. fui yo. Dime, Gerson. Hermano, es que quería preguntar cómo identificar por el contexto cuándo un sustantivo que es genitivo, debería ubicarse en el diagrama como si fuera acusativo, o sea, cómo uno lo identifica, o sea, cuáles Ok. son de esas características, esos rasgos que uno lo hacen cambiar la ubicación del genitivo. Bueno, en primer lugar, la tabla que les he dado, ¿no? Ustedes recordarán, en una de las clases hemos llevado una tabla. Son cuatro verbos que normalmente permiten el genitivo y el dativo incluso, en el lugar de acusativo. Entonces, lo primero es memorizar los cuatro verbos que permite. El primero es acuo, que es oirán. El siguiente es didáscalos, que es enseñar, ¿verdad? Y existen dos verbos más, ¿ya? Entonces, primero es la tabla. Segundo, que debemos tomar en cuenta es el contexto. Bueno, el contexto como tercero, mejor dicho. Segundo es mirar y preguntarnos. Disfonis, genitivo. Tú y yo, genitivo. Tú, CU, genitivo. Todos estos tres genitivos. Por definición, el genitivo es aquel que modifica a otro sustantivo. ¿Dónde está ese sustantivo que va a modificar el genitivo fonis, io, cu? No existe. Entonces, gramaticalmente algo está pasando aquí, algo falta. Al igual que aquí en este adjetivo. No hay el sustantivo a quien califique. Por esa razón debe ser un adjetivo sustantivado. Y aquí no hay el sustantivo en caso acusativo dativo que pueda modificar al genitivo o el genitivo modificar a otro sustantivo. Entonces, ¿qué pasa? Es que este verbo
está mm, pidiendo a gritos o mostrando a gritos que este de acá, el fonis, es su complemento directo. Segundo, entonces se llama gramática, ¿verdad? La segunda razón es gramatical. Pero tercera razón, el contexto. Si yo me pregunto, ¿quién oirá? Sujeto, los muertos. ¿Qué oirán o escucharán los muertos? ¿Cuál sería la respuesta, Gerson? La respuesta sería la voz, lo La que van a voz, oír. claro. Si yo le pongo la voz aquí abajo, cosa que es imposible porque no hay aquí, genitivo no puede calificar al verbo. Si lo pongo aquí donde muertos, tampoco es posible porque la definición dice que el genitivo califica al sustantivo más cercano. Y aquí cercano no existe ningún sustantivo. El sustantivo no existe en esta oración. El único es el adjetivo sustantivado. Pero uno puede decir, bueno, va a calificar a Necri. Bueno, pero si voy y califico, los muertos oirán, los muertos, la voz oirán, como que no cuadra, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, nuevamente, la diagramación tiene normas, reglas gramaticales, las cuales hay que cumplir, pero también tiene lógica. Y eso es lo bonito de la diagramación. O sea, no es muy metódico, es metódico, pero es también lógico, ¿no? Entonces te hace pensar. Entonces, esa es la razón por la cual la voz no puede diagramarse en otro lado. Y sobre todo porque también cuando yo me pregunto, ¿quiénes oirán? O mejor dicho, ¿qué oirán los muertos? La respuesta sale a flote, a voz. Pero, profesor, está en genitivo. Sí, está en genitivo. Pero recuerda que el verbo acuo permite el genitivo en el complemento directo. Entonces no Profe, rompe una ninguna pregunta. regla. Dígame, hermano. ¿No está tan mal o siempre tiene que llevar complemento directo o el resto de la oración puede ir como complemento indirecto? Una oración no siempre puede tener, espero haber entendido su pregunta. Una oración no siempre debe tener complemento directo. No siempre. No, no siempre debe tener complemento directo una oración, ni complemento indirecto. Entonces, una oración simplemente puede tener el verbo, simplemente puede tener el sujeto y el verbo, puede tener el sujeto, el verbo y el complemento directo o el complemento indirecto. No siempre puede tener todas las partes de la oración, ¿no? Que es sujeto, verbo y predicado. No sé si entendí tu pregunta, hermano. Sí, sí, profe, nada más que si en este caso específico, no sé si estaría tan mal poner ahí todos esos como complemento indirecto abajo del verbo, no sé. Ah, Eh, bueno, bueno. sí, Ok. Fonis no se puede poner como complemento indirecto por la razón que le dije. Romperíamos varias normas gramaticales. Disfonis no se puede poner acá abajo porque primero no es dativo. ok. Segundo, que el genitivo siempre debe calificar o modificar otro sustantivo, nunca un verbo. Entonces estamos rompiendo dos reglas gramaticales. Pero al ponerlo aquí como acusativo, no estamos rompiendo ninguna norma gramatical. ¿Por qué? Porque primero, gramaticalmente, dice que el verbo acuo permite verbos o complementos directos en caso genitivo cuando son este tipo de verbos, acuo. Y segundo, porque gramaticalmente también es necesario, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿qué oirán los muertos? La respuesta es la voz, ¿no? Entonces no puede ir aquí abajo. Ahora, quizá la pregunta del hermano es, ¿y lo demás? Hijo y Dios, no puede ir aquí abajo, tampoco. ¿Cuál la razón? Nuevamente, norma gramatical. Si tisfonis está yendo como complemento directo siendo genitivo, como acusativo siendo genitivo, ¿qué vamos a hacer con todo esto que está viendo que todos son en caso genitivo? Por norma gramatical,
el genitivo siempre va a modificar a otro sustantivo y al más cercano, en este caso a estos de acá, o a este de acá, a fonis. Por eso, perdón, muy bien lo ha diagramado el hermano debajo de fonis, ¿no? Porque este está modificando a fonis y Dios está modificando a CU, está modificando a hijo, y hijo está modificando a fonis. Sí o sí tiene que diagramarse de esta manera. ¿Qué van a oír los muertos? La voz. ¿La voz de quién? Genitivo posesivo de otro sustantivo. Del hijo. ¿Del hijo de quién? De Dios. ¿Notan cómo lógicamente se va armando? Oirán. ¿Quiénes oirán? Los muertos. ¿Qué oirán esos muertos? La voz. ¿La voz de quién oirán esos muertos? Del hijo. ¿Del hijo de quién oirán la voz de esos muertos? La voz del Hijo de Dios. ¿Notan? Entonces, la gramática es, tiene sus normas, sus reglas, pero también es lógica. ¿Se entiende, hermanos? Sí. Entonces, Sí, más claro, preguntas. claro que sí. Sí. Vale. Eh, Eric, hermano, por favor, si puedes darle un scratch y subir al grupo esta diagramación por si alguien todavía quiere repasarlo. No es malo eso, hermano. Tampoco es, ah, a veces uno puede pensar, bueno, ya lo he entendido esto. Pero cuando tú te pones a hacer solo, es otra la historia. ¿Ok? Entonces yo te Puede, animo a eso. Hazlo puede solo. subirlo un poquitito, profesor, para Sí, poderlo sí. tomar bien. Vale. Ay, perdón. Esto vamos a sacar este título de acá que no tiene nada que ver. Eso. Ahora sí. Vamos. Ahora sí, hermano. Saca el splash. Así está mejor. Listo, profe. Vale. Muy bien. Entonces, vamos a ir al siguiente ejercicio. Profe, ¿por qué tantos ejercicios? Es que es la forma de aprender. ¿No? Entonces es más bien que no hemos, tampoco estamos haciendo muchos, pero no hay otra forma de aprender griego que no sea por ejercicios. Creo que este ya lo hemos hecho, sin embargo, sería bueno repasarlo, ¿no? El ejercicio 20, Hechos 28-26. Dice, Akoi, acusete que umi siniti, sinite. Dos verbos, una conjunción, dos adverbios y un sustantivo. Muy bien. ¿Quieren un tiempito o lo mostramos directo?
Muy bien, entonces no olviden, el griego siempre lleva sus normas gramaticales, las cuales hemos ido aprendiendo a lo largo del curso. Pero a pesar de tener normas gramaticales y reglas gramaticales como cualquier ciencia o cualquier hermenéutica, también se usa bastante la lógica, ¿no? La lógica. ¿Por qué? Porque es necesario que sea lógico, ¿no? Como cualquier otro estudio, ¿no? Entonces, eso es importante. Ok, ¿quién tiene el Hechos 28-26? El primero que lo suba y ahí quedamos y mostramos esto. Vamos, ¿quién se anima? Ya tengo el WhatsApp abierto ya. Ok. ¿Alguien se anima? Muy bien, mientras van resolviendo, voy a mostrarles el... Ok, ahí está eso. Vale, bien. Descargamos. Muy bien. Y yo creo que este es el que vamos a mostrar y ya, para que después veamos el otro ejemplo, ¿no? Y se me fue. Lo he descargado, pero no. A ver, este es que me parece. Sí. Bueno, vale. Entonces aquí dice, hoy, aquí, que es el sustantivo de acuo, de oído, oiréis, y entenderéis, y no entenderéis. Muy bien. Mm, No está totalmente mal, pero acá hay una dificultad, Gerson. Hoy, de oído está bien, pero oiréis y entenderéis estos dos verbos están siendo unidos por esta que, con un solo sujeto posiblemente. Y en ese sentido creo que es, la clave es entender esta que o esta kai o esta I que está uniendo. Me parece a mí que está uniendo dos oraciones, ¿no? Entonces, o estos dos verbos, como lo has hecho acá. Sin embargo, cuando hay una unión de dos verbos, la diagramación tiene que ir, eh, eh, ¿cómo se llamaría? Tiene que ir gramaticalmente bien, pero también debe ir eh, gradualmente o categóricamente bien. Vale decir que si un verbo lo has diagramado acá, el siguiente verbo tiene la misma categoría y por ende debe ir aquí al lado. ¿Por qué? O aquí abajo, perdón. Porque este verbo no es subordinado de este otro. Ambos tienen el mismo peso gramatical. Si este fuera el verbo subordinado, en ese caso sí tiene que ir así como lo has diagramado posiblemente. Ok, entonces en griego y en gramática, el grado o el peso gramatical dice mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dos acciones de oír y entender son, son gramaticalmente hablando del mismo peso gramatical. Ok, entonces eso es importante eso. Ah, bueno, Ya aquí, entiendo, hermano. vale. Ahora entonces aquí, y está bien lo que has hecho, no,
Pues el intento es lo que es importante en este punto. Veamos uno más para también mirar, ¿no? Cómo estamos. Ok, este es se me fue el nombre. Carlos, ¿está bien? No, de Jaime Jaime, Morales. hermano, Jaime, Sí, sí. sí, ahora sí lo tengo ahí, Jaime. Miren, lo que hizo Jaime, eh, hizo bien la categoría gramatical o el peso gramatical, oirán y comprenderán. Ambos verbos en la misma línea gramatical, ¿no? Entonces uno preguntará, pero ¿por qué deben ir juntos o iguales, alineados? Porque ambos tienen el mismo peso gramatical. Si este fuera un verbo subordinado, entonces tiene que ir acá arriba, indicando que es un verbo secundario subordinado. O tiene que ir un poco más a la derecha, no un poco más allá, diagrama. Pero como ambos tienen el mismo peso gramatical, deben ir juntos. Son amigos ambos, ¿no? O sea, tienen el mismo grado, él es el jefe y él también. Pero a veces si este fuera esclavo, entonces tal vez tendría que ir acá arriba o algo así. Ellos oirán a oída y ellos no comprenderán. Muy bien. Entonces, esta es la forma de diagramar, eh, al menos estructuralmente, ¿no? Entonces, veamos cómo hemos diagramado en nuestro manual, ¿sí? Para que también vayamos avanzando. Muy bien. Ambos hermanos lo han hecho bien. Me gustó el intento. Y bueno, hay que seguir trabajando. Yo he empezado como ustedes, ¿no? Y también sigo trabajando. O sea, yo me equivoco y todavía debo seguir aprendiendo en la diagramación, quiero decir, ¿no? Entonces, la diagramación correcta sería esta. Vosotros oiréis de oído y vosotros no entenderéis. Por ejemplo, miren acá. Vosotros oiréis de oído, ¿verdad? Vosotros oiréis de oído. ¿Oiréis qué? Es la pregunta. ¿Qué van a oír? No sabemos. Esta oración no tiene complemento directo. Quizás si diagramamos todo el versículo, va a tener complemento directo, pero esta parte que hemos escogido no tiene, ¿sí? Entonces dejamos así. Y vosotros no entenderéis. ¿No entenderéis qué? No sabemos. No tienen, ¿no? Posiblemente es otra oración subordinada, pero como no hemos todavía llevado oraciones completas o ver versículos completos, no hay necesidad de hacer eso, sino la parte más sencilla, que en este caso es aprender el verbo futuro. Entenderéis. Y los hermanos que han diagramado han traducido bastante bien las dos oraciones. Oiréis y entenderéis futuro. Bien, y eso es importante. Diagramar, o mejor dicho, traducir bien y obviamente diagramar bien. Ambos tienen sujeto tácito. Vosotros podemos convertirlo en un solo sujeto, porque tienen el mismo sujeto, ¿no? Entonces una diagramación mucho más exacta sería poner un solo sujeto. Vosotros y listo, ¿no? Y distinto verbo, o mejor dicho, distintos verbos, ¿sí? Pero la diagramación correcta a primera vista es esta, ¿ok? Preguntas, por si acaso alguien tiene alguna pregunta antes de pasar. Bueno, hermano, yo había colocado en el sustantivo, en, en el nominativo, ellos, como tácito. em,
pensé en vosotros, pero ahí el texto dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis. O sea, como diles a quiénes, a ellos. Pero bueno, dependiendo del contexto de pronto de la cita ahí en Hechos, también porque creo que es una cita de Isaías. Ujú. Entonces habría que mirar, irse un poquito más atrás en el contexto, pues, para uno decidir si es vosotros o es ellos. Pero yo ahí de primera vista pensé en ellos y por eso puse ellos. Yo creo que está bien. Lo que pensas, hermano, está muy bien. Ahora eso podemos intentar argumentar, ¿no? El sustantivo acu o el sustantivo aquí, acui, am, está en caso dativo. Si ustedes pueden ver acá. ¿Por qué sé que está en caso dativo? Primero por el acento circunflejo que tiene aquí como la ñ y por la iota suscrita que está aquí abajo. Entonces está muy bien que esté acá abajo, porque es dativo. Ahora, en algunas ocasiones, este dativo puede ir como complemento directo, sí, pero no es este el caso. Entonces está bien acá abajo. Segundo, ¿qué sujeto puede llevar este si es sujeto tácito? Puedo dejarle sin sujeto, no hay problema. Pero personalmente pienso que es mejor ponerle un sujeto tácito, por lo menos para entender la frase que estamos diagramando. Esto está hecho en un contexto, obviamente. Si diagramamos todo el versículo, como muy bien dice el hermano, posiblemente cambiaría la figura de diagramar. Aquí el sujeto sería otro, en el sentido de posiblemente una oración o otro sujeto. Pero en esta frase no es el caso. ¿Cómo me doy cuenta? Miro la desinencia. CT, ¿no? Estamos, recuerden, verbos futuros. CT, ¿qué persona es? ¿Y qué número? ¿Recuerdan? O, Segunda persona plural, muy bien, segunda persona plural. ¿Y cuál es su pronombre? vosotros, Vosotros o ustedes, ¿no? Entonces, eh, si yo le pongo ellos, ya sería tercera persona plural. Y la tercera persona plural no es ET, es su sin. Entonces, por esa razón no puedo ponerle ellos como pronombre. Bien, Así es, hermano. Sí, correcto. Hasta ahora me claro, doy cuenta, sí. Sí, pero es muy bien, así. Ahí recordé inmediatamente, por supuesto, que es así. bueno, muy bien, hermano. Ok, sigamos entonces, hermanos, en este ejemplo Profe, solo tercero. una cosita ahí nada más, perdón, que vi el no que aparece ahí es el no más fuerte. Así es, Sí, ¿verdad? sí. Ahí Muy es bien, hermano. interesante. Así es, ¿verdad? Exactamente, hermano. Claro, si nosotros estudiamos este texto, es interesante, ¿no? Porque como dice el hermano, vosotros oiréis de oído y vosotros no entenderéis. O sea, no van a entender. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Una consulta, ¿es válido ahí donde tenemos CAI, ok, ahí donde se unen, como comparten el mismo sujeto, yo podría tirar una sola línea antes de CAI y poner ahí vosotros, o es Exactamente. necesario diferenciarlo así? No, es mucho mejor como usted lo acaba de decir. Es mucho mejor diagramar como usted lo acaba de decir, ¿no? Entonces, con un solo sujeto. Y recordando un poco, yo hice esto así por el énfasis que tiene. Miren, es lo mejor es diagramar como usted dice, hermano John, hermano Gordon. Miren, eh, eh,
un solo sujeto. Borrar esto y esto, la CAI o la que ponerlo aquí en el medio y un solo sujeto. Pero al recordar un poco, yo hice esto para mostrar el énfasis. Miren, ¿cuál es el énfasis? Eh, Vosotros, A veces yo quedo con una confusión porque eh, aprendí a diagramar como lo hacía Martínez y él hace de esa manera. Entonces, a veces me quedo un poco como en pausa, tratando de cambiar mi forma de verlo a así como como se está haciendo ahora, ¿no? buenísimo. No hay problema, hermano. Usted puede diagramar de esta manera o puede diagramar como lo hace el pastor Martínez, que yo diagramo también así. Para hebreo, cuando enseño hebreo, diagramo de esa manera. O de esta otra también, no hay problema. O sea, manejo las dos diagramaciones y también la de la otra, ¿no? Entonces yo lo voy a entender. Puede hacerlo de lo uno o de la otra manera, yo lo voy a entender y va a valer igual. Sin embargo, usted tiene que saber por qué está haciendo eso y está bien, ¿no? La idea no es confundir, sino más bien que usted aprenda cualquier método, pero que aprenda. Entonces, si lo hace de esta manera, está bien. Si lo hace con un solo sujeto, perfecto. Pero voy a explicarles por qué lo he hecho así. Miren, vosotros oiréis de oído, dice el autor de esta frase, y si le pongo este vosotros en mi concepto muy personal, y vosotros no entenderéis. Entonces, yo he pensado dentro mío, valga la redundancia, que puedo hacer un énfasis quizá en que ellos no van a entender, ¿no? Aunque oigan, no van a entender. Pero puedo traducir puedo diagramar con un solo sujeto, por supuesto. Si el No, pero argumento igual, así como está, es muy ordenado. Así como sí, lo tienes, es bastante ordenado. sí, sí, sí. Muy bien, ¿no? Dale, entonces eso, hermanos, eso. Muy bien, buenas preguntas, hermanos. Vamos al 3. Juan 5:47. Este es un poquito más ya difícil, pero ni tanto tampoco, ¿no? Entonces, a ver, vamos con este último. Queríamos llegar a un poco más al... Déjenme ver la hora también. No sé si estamos en hora o no. Este último, que es el verbo futuro, y bueno, dice el texto, postis emis rim masim pistos punto y coma. Eso quiere decir que es pregunta, ¿no? Pregunta. Muy bien. Entonces, ¿cómo se diagrama? Ay, perdón, de esta manera. Vosotros, ¿cómo creeréis la palabra o las palabras mías? ¿No? Vosotros, o empezamos en este caso del adverbio de interrogación. ¿Cómo vosotros creeréis? La lectura, ¿verdad? ¿Cómo vosotros creeréis las palabras mías? Deberíamos cerrar aquí pregunta. Entonces eso hay que corregir en este manual, ¿no? Hay que cerrar acá en el adjetivo mías. Esta palabra rima, ¿no? Es una palabra que ha sido malinterpretada a lo largo del, mm, del cristianismo. ¿No has debido escuchar alguna prédica incluso de esto, de la palabra rimas? Rema, dicen algunos, ¿no? Pronuncian rema, pero se debe pronunciar rima.
no que es palabra, la misma que diferencia de logos, que también es palabra. Profe, Entonces, una pregunta. También ahí tois es dativo, ¿cierto? Entonces ahí es complemento directo, ¿cierto? mm, a ver, déjame que te entienda. Ah, ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Buena observación, hermano. Y voy a explicar eso. Qué buena observación. Miren, lo que el hermano dice es lo siguiente. Miren en la oración, tois, eh, tois, emis, dice rimasin. Entonces el hermano dice tois es dativo. Sí, es verdad que es dativo. Y rimasin, ¿qué llegaría a ser? Hemos es dativo porque se nota en la desinencia. Entonces llegaría a ser también dativo. Pero ¿por qué si no tiene la desinencia de dativo? Respuesta. Siempre que pase eso me tengo que fijar el artículo. Normalmente en el 99% de las veces el artículo me dice qué tipo de eh, sustantivo es. Dativo y el artículo también es dativo, porque el adjetivo también es dativo. Pero ¿por qué no acaba con tois o is, mejor dicho? O is. Respuesta. Hay algunos sustantivos y adjetivos que por el choque vocálico, etcétera, cambia, ¿sí? Y no lleva la misma desinencia. Pero el artículo me ayuda a ver que es un dativo. Primero. Segundo, pero profesor, ¿por qué está como complemento directo siendo dativos? Debería estar aquí debajo del verbo. Respuesta. Nuevamente, el verbo pisteo permite que el dativo esté como complemento directo en casos de que sea necesario, como este. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esa tabla que les he mostrado, verbo pisteo, verbo acuo, verbo didáscalo, creo que es, y un verbo más me falta, no recuerdo bien. Permiten sus complementos directos en acusativo, en dativo y en genitivo. ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? Cuando el contexto me lo demanda. Vosotros o cómo vosotros creeréis que la palabra mía o mis palabras, ¿cómo creeréis vosotros? Y este es el caso. No sé si me deje entender. Yo sé que para algunos a veces está siendo un poco difícil. Y Sí, bueno, la pregunta es ¿por qué está en adjetivo emois? Vos pensaste que como que está modificando a palabras, entonces es un adjetivo. ¿Ese es el razonamiento? así es, hermano Josías, así es. Gracias. Ahí está. Sí, Pero y la otra, profe, es que pues, yo hubiera puesto tois abajo de mois. Yo hubiera puesto, pero pues gracias a Dios la aclaración, porque pues si va uno solo, pues el sustantivo es el que lleva el artículo, ¿cierto? así es, así es. No solo eso, además de lo que el hermano dice, hemos muy claramente, si nosotros hacemos el análisis, Juan 5:47, posiblemente alguien dice, pero ¿dónde dice eso, digamos? Si hacemos el análisis, no olviden que al diagramar, uno ya sobreentiende que ha hecho el análisis estructural o gramatical o etimológico o morfológico. Entonces, ya uno sobreentiende eso, ¿no? Entonces, vamos a Juan, capítulo, ya me olvidó el capítulo, a ver, 5:47. Entonces, no, no, ¿cómo es esto? Creo que es acá, Juan 57. Ok.
Juan 5:47. Muy bien. Entonces estamos acá. Vamos a hacer un análisis de esa palabra, ¿no? Pos, obviamente, es un adverbio. Si ustedes le ponen clic acá, derecho, y dice justamente eso. Adverbio, como, alguna manera, en cierta forma, adverbio, ¿no? Y además dice adverbio interrogativo. No hay donde perderse. Y claramente es un adverbio interrogativo porque esta oración termina en punto y coma. Y cualquier oración que termine en punto y coma es pregunta. Segundo, voy a fijarme este artículo. Artículo dativo plural neutro. Muy bien. Me fijo esta palabra de ahí. Dice que aunque la raíz es ego, sin embargo, en este contexto es un adjetivo. Mira, hermano Josías, adjetivo, dativo, Ahí plural, está. neutro. Sí, en mi Concuerda. interlineal, claro, en mi interlineal no aparecía, aparecía solo dativo y, a ver si me fijo, pronombre posesivo, dativo, neutro, plural. Ah, Pero vale. no aparecía adjetivo. Pero capaz que el Logos es más avanzado y ve el contexto, o no sé, o Sí. el otro interlineal que tenía no es muy avanzado. Bueno, no, y está muy bien. Miren, aquí da otra opción Logos. Dice, no solamente es un adjetivo dativo plural neutro, también puede ser, dice Logos, un pronombre posesivo, primera persona dativo plural neutro. Ambos puede ser, dice Logos. Entonces ya usted, está diciendo Logos, tiene que escoger cuál de estos dos le queda mejor en su oración o cuadra mejor en la oración que va a diagramar, algo así, ¿no? Entonces yo lo pongo como pronombre posesivo, primera persona dativo plural, ¿dónde lo diagramo? Si lo pongo como adjetivo, ¿dónde lo diagramo? Entonces eso es. Ahora, adjetivo, dativo, plural, neutro. Primer argumento, no puede ser un pronombre porque los pronombres no llevan artículos. Y este tiene un artículo, tis o tois. A primera vista tiene un artículo porque está más cerca del adjetivo que del sustantivo. Entonces no puede ser un pronombre porque no lleva un adjetivo o un artículo, perdón. Pero bueno, todavía estoy en la lucha de ver si es un adjetivo o un pronombre. Como muy bien Logos me lo dice, entonces todavía voy a pensar qué es. Entonces la siguiente palabra me va a ayudar a definir. Hago, ahí donde estoy. Hago clic derecho y veo sustantivo, dativo, plural, neutro. Muy bien. No puede ser un pronombre porque no entra en esta oración. ¿Por qué? Porque este sintagma nominal, que tiene como núcleo el nombre o la palabra rima, que es el núcleo, tiene como sintagma nominal el artículo que modifica, o mejor dicho, que concuerda, estas tres palabras concuerdan, género, número y caso. ¿Cuál es el caso? Las tres están en caso dativo. Género, neutro, ¿no? Número, no me acuerdo si era plural o singular. Plural o singular, no me acuerdo. Plural creo que. Plural, Sí, ¿ves? Ahí está. plural, porque son mis palabras. Muy bien. Plural. Notan, entonces los tres concuerdan en género, caso y número. Entonces, la norma gramatical está bien, así que no puede ser este pronombre. En este contexto tendría que ser adjetivo, ¿no? Gracias, Entonces, gracias. Excelente. muy bien, perfecto. Ok, hermanos, entonces terminemos con este ejercicio más y ya finalizamos de esa manera. ¿Les parece? Muy bien. Yo les decía por eso que este ejercicio es un poco más complicadito. A ver, ¿cómo es esto? ¿O por qué no quiere bajar? Aquí está. Bueno, el siguiente ejercicio sería este que es al, exei, tofis, tisonis. Y es interesante porque este fonis eh, tiene otro genitivo.
pero que es interesante, ¿no? Pero ya no lo vamos a soltar como, como práctica porque no nos va a dar tiempo. Entonces ya les voy a mostrar la diagramación. Al, que puede traducirse como si no, puede traducirse como pero, puede traducirse como más que, dependiendo del contexto. En este caso, si no, él tendrá la luz de la vida. ¿No? Miren cómo el genitivo está modificando al sustantivo más cercano. En este caso, este genitivo al sustantivo más cercano, vos. ¿Sí? Ok. Preguntas de este ejercicio. O sea que, profesor, cada ejercicio uno tiene que mirarlo. Qué pena de la bulla, es que atrás hay una fiesta, pero cada ejercicio uno tiene que mirarlo de acuerdo al contexto y a la regla gramatical y hay que analizarlo, ¿cierto? Hermano, estaba muteado. Creo que se cayó. Hermano. Se quedó sin voz. Vale, vale. No, no, no. Estaba muteado. Cada ejercicio tiene su generalidad. Todos los ejercicios son generales, son muy parecidos, pero cada ejercicio tiene su peculiaridad. Lo que preguntaba el hermano, ¿no? Cada ejercicio tiene su peculiaridad, su particularidad, ¿ok? Aunque todos los ejercicios son muy similares, ¿no? Pero cada ejercicio tiene su peculiaridad, su particularidad. Y cada uno hay que analizarlo. Todo se analiza. Por eso en el análisis, hermano, es donde uno hace el exégesis. Entonces, cuando usted diagrama, sin darse cuenta, ya ha hecho exégesis, ¿no? Si yo diría, bueno, los pasos para el exégesis son esto, esto, esto. Entonces, el resumen es, si ha diagramado, ha hecho exégesis, ¿no? Ahora, obviamente, hay que meterle ahí historia, hay que meterle contexto, hay que meterle otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero prácticamente con el diagrama usted ha saltado todos los pasos de exégesis que hay que hacer. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí terminaríamos este capítulo de lo que es el tiempo a, a futuro, perdón. Y ya veríamos los adjetivos sustantivados que nos faltarían y los adjetivos irregulares, ¿no? Los adjetivos sustantivados ustedes tienen en su manual. ¿Qué es un adjetivo sustantivado? Es aquel adjetivo, ¿no? Que por razones contextuales eh, sube a ser categoría o a ser un sustantivo, ¿no? Entonces es un adjetivo sustantivado, ya hemos visto ejemplos. El adjetivo sustantivado en griego es aquella palabra que, siendo un adjetivo morfológicamente, funciona como un sustantivo por razones contextuales. Por ello su función es sustituir un sustantivo, ya sea que cumpla la función de sujeto antecedido por el artículo. O sea, vale decir que normalmente los adjetivos sustantivados llevan un artículo que le antecede, ¿no? Dicho adjetivo sustantivado en griego es elevado a la categoría gramatical de sustantivo por razones contextuales. Que si en oración en griego existen es necesario recordar, esto es importante. Bueno, ahí está Eric. No sé si Eric copió la anterior oración, pero si no lo hizo, entonces ya saben a quién culpar. Además, es menester explicar que si en una oración griega existen dos adjetivos, deben buscar el adjetivo con artículo, el cual cumplirá la función de sujeto de la oración, y el otro adjetivo sin artículo
en la misma oración cumple la función de atributo de la oración. Vamos a ver un ejemplo rápidamente, ya con eso finalizamos. Mateo 20:16. El ejemplo es este: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Son te, y, esjate, prote, que, y, prote, esjate, esjeti. Entonces el adjetivo se diagrama o se usa el color naranja, ¿verdad? Puedes mantener naranja en la diagramación, color naranja, o puedes cambiar a color azul, explicando que lo has cambiado a color azul, porque este adjetivo es un adjetivo sustantivado. Entonces, ya eso tú puedes escoger. Como en este caso, yo lo he cambiado a color azul, pero nuevamente explicando que morfológicamente son adjetivos. Miren, aquí en la oración está adjetivo, pero lo he cambiado a azul porque está fungiendo como sustantivo, aunque no es sustantivo. ¿Cómo será la diagramación? De esta manera. Los primeros futuros serán, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Traducción: los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. ¿No? Entonces esa es, creo que esta diagramación lo tienen en su manual. ¿No? Entonces, si no, ahí está Eric, puedes sacar un scratch y subirlo al grupo. Bueno, y aquí está la explicación, ¿no? Podemos ver este ejemplo donde el adjetivo, si quieres un scratch también puedes sacarlo, Eric, y ya pueden leer esta explicación. Tal vez alguien dice, pero sin embargo está en el manual explicado, ¿no? Tal Bueno, ahí vez sí vamos, se devuelve. hermano. Hermano, hola, hola. Pregunta nomás, hermano. ¿Qué pasó? Hola. Sí le decía que si se puede devolver un momentito a la graficación. Vale, vale. Ahí está. Sí. Bueno, ahí está. Creo que sí está en el manual, profesor. Sí, sí, sí. Sí, sí, está ahí, pero por si acaso, ponlo ahí Ok, al grupo. Y también la explicación, ¿no? No sé si la explicación está en el manual, pero igual ponlo ahí en el grupo, un scratch y lo pones. ok. Por eso no lo explico, porque está en el grupo, está en el manual, pero por ahí alguien no lo ha visto, entonces ya le va a ser más fácil, Profe, ¿no? se quedó en mute otra vez. Hola, hola. Ya No, no, estamos ahí. sí, sí. No estoy muteado ahora, estaba bien, solo que tal vez me he muteado por la voz. Bueno, otro tema que tenemos que ver es el adjetivo irregular, polis, pero creo que eso no entra en el temario. Eh, Polis es otro adjetivo que se traduce como mucho, ¿ok? Pero se conjuga o se declina de la misma manera que un sustantivo, pero no lo vamos a ver en el temario, ¿sí? Muy bien. Listo, hermanos. Entonces, con esto en mente, que es el verbo futuro, vamos a finalizar acá el, la clase de hoy, ¿ya? Y ahora un tiempo de preguntas, si es que hubiese, y ya con eso terminamos. Pero vamos a cortar aquí la grabación.